un poquito de esta declaración de forma general, por si ustedes también se encuentran en ese proceso de preparación, para que ustedes puedan validar qué aspectos de forma deben cumplir y algunas pruebas esenciales que ustedes pueden realizar. La declaración del impuesto a la renta se encuentra dividida en 13 secciones. La sección 1, vamos a ver paso a paso. La sección 1, 2 y 3 son informativas. En primer lugar, el 1 es que ustedes coloquen el NIT del contribuyente. La sección 2 va a ser el periodo impositivo que ustedes van a reportar. Y la sección 3 esta va a estar vinculada con el tema de precios de transferencia. Con esta sección, aquí pues si ustedes tuvieron operaciones con compañías relacionadas, con algún proveedor exclusivo, entonces tienen que marcar que efectivamente no, disculpen, me estoy adelantando. Disculpen ahí. La sección 3, esta sección también es informativa y aquí es que en automático, cuando ustedes coloquen el NIT, les va a marcar bajo qué régimen están inscritos ante la administración tributaria. Entonces, para efecto de la clase, vamos a ver cómo la declaración del régimen sobre utilidades de actividades lucrativas, que al final es la más extensa. Si ustedes se dan cuenta, están los dos regímenes de impuesto a la renta y adicional está una opción que es de contribuyente exento. ¿Y por qué está esta opción? Porque los contribuyentes que se encuentran exentos al pago del impuesto, por ejemplo, las universidades, ellos tienen que presentar esta declaración, pero es informativa. ¿Y por qué? Porque lo que busca la administración tributaria es poder tener información de sus estados financieros y lo puede hacer por medio de la presentación de la declaración del ISR anual. Al final, pues aunque una universidad se encuentre exenta de impuestos, debe presentar su declaración, de lo contrario estaría omitiendo dicha información y pues sería multada con una, valga la redundancia, con una multa formal. Con la sección 4, aquí pues es la actividad económica que tenga la compañía, con que ustedes coloquen el NIT de la sección 1, en automático les va a salir cuál es la actividad económica con la que ustedes registraron en su momento la compañía. Eso está en el RTU, ahí les va a salir cuál es la actividad económica y cuando ustedes se inscriban en una compañía tienen que validar cuál va a ser el giro del negocio para que ustedes puedan seleccionar la categoría adecuada a los ingresos que va a estar reportando y la administración tributaria les va a dar a ustedes un listado de códigos en donde ustedes van a poder validar cuál va a ser la sección más adecuada a la que la puedan inscribir. Y ahora sí, disculpen el adelanto, pues la sección 5 parte de la sección 5 más bien, tenemos el tema de precios de transferencia. Si ustedes se dan cuenta, tenemos tres opciones, como ya les mencionaba. Ustedes tienen que seleccionar si en caso tuvieron o no operaciones con compañías relacionadas del exterior o con algún proveedor exclusivo. Si ustedes tuvieron operaciones, pues seleccionan que sí y por ejemplo, de que hayan tenido operaciones, pero sí tienen compañías relacionadas, también está la opción de que las seleccionen y la otra es que efectivamente no tengan partes relacionadas en el extranjero. Desde que ustedes seleccionan la primera opción, se ven obligados a que la compañía tiene que realizar el estudio de precios de transferencia. ¿Y cuál es el objetivo de precios de transferencia? Es que ustedes hagan como una validación de que los precios que ustedes están aplicando estén a nivel de mercado. Los especialistas en precios de transferencia validan, por ejemplo, de que el tema de que si el producto se cotiza en bolsa, cuál es el valor que tiene dependiendo de la información que ellos puedan validar por medio de la OCDE y así ellos poder confirmar que efectivamente esté dentro del rango cuartil, que el rango cuartil es que no sobrepase el precio máximo por el cual ustedes pueden dar este producto. Marvin, ¿cuál es su consulta? Buenas noches, licenciada. Cuando mencionan proveedor exclusivo y también lo de precio de transferencia, ¿qué, como que cuál es la definición? Estaba viendo la de transferencia, pero no sé. Ok, cuando nos hacen la referencia a un proveedor exclusivo es de que hay un proveedor del extranjero que exclusivamente solo a su compañía le venda producto. Entonces, o le preste servicios. Miren, al final uno puede adquirir servicios de cualquier proveedor,
Pero si este proveedor tiene un contrato de exclusividad que de todas las compañías que hay en Guatemala, solo a usted le va a prestar servicios o solo a usted le va a vender producto, entonces ahí obtiene la categoría de proveedor exclusivo. Entonces ahí sí le aplica precios de transferencia. Pero si su proveedor le vende a varias empresas aquí en Guatemala, entonces no hay problema, entonces no le aplica precios de transferencia. Es solo si existe esa exclusividad, porque entonces ahí se tiene que validar que efectivamente se esté pactando precios justos para validar cómo está quedando el tema de los ingresos que usted está obteniendo por medio de este proveedor. ¿Le quedó claro, Marvin? ¿Sí, Marvin? ¿Algún ejemplo, licenciada? Pues específicamente yo no le podría decir, o sea, que X empresa tiene tal proveedor exclusivo, porque como eso sí ya son como temas confidenciales del, digamos, de las empresas, pues porque al final no es como que sea público en algunos casos, pero por ejemplo, le podría decir de que tal vez hay una compañía de software que, eh, de que ellos únicamente le venden, digamos, de que usted es dueño de una empresa y solo a usted le van a vender esos software. Entonces usted aquí en Guatemala va a ser el único que va a estar obteniendo esos software del extranjero. Nadie más de ninguna de las empresas de Guatemala va a poder comprar productos con ese proveedor porque usted tiene un contrato de exclusividad. Al final, él solo a usted le va a poder vender esos software para que usted los pueda distribuir, ya sea en Guatemala, en Centroamérica, donde usted considere, pero específicamente usted tiene ese contrato de que él solo a usted dentro del territorio guatemalteco le puede vender los productos. No puede venir y que tal vez venga otra empresa y le quiera hacer la competencia y que puedan negociar ahí de que le van a pagar más al proveedor, entonces el proveedor venir y le va a vender también a ellos. No se puede, al final tiene que tener ese contrato de exclusividad que solo a usted le va a vender el producto. No sé si ahí le queda un poquito más claro el ejemplo. Sí, muchas gracias. Ok, bueno. Entonces, cuando uno está revisando pues, esta declaración, hay que validar que efectivamente no tengamos ajustes de precios de transferencia, porque esto nos va a afectar el cálculo del impuesto a la renta. Hay que ver nosotros qué compañías relacionadas tiene la compañía y confirmar si efectivamente tienen o no operaciones y validar los estados financieros finales. ¿Qué pasa con esta parte? En algunos casos hay un proceso de auditoría y en el proceso de auditoría resulta que hay ajustes. Entonces, el equipo de precios de transferencia tiene que garantizar que los estados financieros que ellos tengan son la versión final. ¿Por qué? Porque si no, ellos van a hacer un estudio con datos que no son los que van a presentar ante la administración tributaria y ahí puede variar la información que ellos vayan a dar en su estudio de precios de transferencia. Por eso es importante que se validen estos tres puntos. En el caso de ustedes, quien no sea especialista en precios de transferencia, por lo menos confirmarlos de forma general. Y siempre dentro de la sección 5 va a ser como la copia fiel del estado de situación financiera. Si ustedes ven en pantalla, ahí está todo el detalle de la sección de activos. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Detallar lo que están ustedes en su activo, detallarlo en cada rubro que le solicita la declaración. Lo mismo pasa con el tema del pasivo. Aquí pues tenemos la sección, antes de que pase con el pasivo, si ustedes también se dedica al tema de auditar, trate y específicamente con impuestos, ¿verdad? Ustedes, entonces aquí pues hay ciertas pruebas que podemos validar con el tema del área de activos. Pedimos el movimiento de los activos depreciables y ¿por qué? Porque esto nos sirve con el objetivo de confirmar que estemos cumpliendo con los máximos deducibles de depreciaciones, las cuentas por cobrar a socios, ¿por qué? Porque aquí a veces hay compañías que tienden a manejar una cuenta por cobrar a socios, que le dan dinero prestado a los socios, pero esto al final viene siendo como una figura de anticipo de dividendos. Entonces esto puede estar afecto al pago de rentas de capital. Entonces hay que validar qué figura se está dando para el préstamo a los socios. Los créditos líquidos y exigibles, esta va a ser la figura
en donde usted ya haya negociado con la administración tributaria la devolución de algún pago en exceso o indebido de impuestos que usted haya solicitado ante la administración tributaria. La evaluación oportuna para la devolución de impuestos, al final, pues puede ser de que ahí tenga un crédito en IVA, que tal vez se pueden pedir la devolución, pero entonces hay que estar viendo ahorita por temas de prescripción si aún es oportuno que se le devuelva. También algún pago en exceso o un pago indebido, se confirma que efectivamente aún tengamos ese tiempo para realizar el trámite de devolución. Políticas de depreciación se va de la mano de lo que del punto, del primer punto, que al final eso nos sirve para validar que tengamos excesos o no. Muestra de apreciaciones para lo mismo. El uso del activo nos sirve para confirmar que efectivamente los activos que utiliza la compañía son para la generación de renta agravada, porque lo contrario estarían aprovechando la docilidad de una depreciación, el gasto más bien desde esa depreciación, que en realidad es de algún bien que no sirve para la generación de renta agravada, que puede ser el vehículo del hijo del dueño, tal vez está a nombre de la compañía, y en realidad esta no nos sirve para transporte, para entregar absolutamente ningún producto. Entonces, esa depreciación específicamente tendría que ser considerada como gasto no deducible. También la confirmación de cuentas por cobrar con compañías relacionadas, porque se valida con el objetivo también de ver si no hay alguna compensación también con cuentas por pagar. Y aquí pues se ve el tema de bancarización, que si hay compensación de cuentas, tenemos que tener nuestra escritura pública para soportar que efectivamente se pasó por ese proceso y se puedan compensar cuentas y por eso no va a existir un flujo efectivo entre una compañía con otra. Y la clasificación de activos para la preparación del ISO. ¿Qué pasa en algunos casos? Hay compañías que por temas de que hacen registros transitorios o hacen reversiones, entonces, por ejemplo, surge la cuenta en una cuenta de pasivo y al momento que hacen la reversión lo hacen en una cuenta de activo, entonces de repente ahí están disminuyendo el activo y ¿qué sucede? Que entonces ahí para efectos de ISO, que ISO lo vamos a ver en otra clase, el ISO tiene dos bases imponibles, la base sobre los ingresos o la base sobre los activos. Si ustedes no tienen bien establecido el total de activos y al estar haciendo ese neteo de cuentas de forma incorrecta, corremos el riesgo de disminuir la base de los activos y por lo tanto puede llegar a existir una omisión con el pago del ISO. Por eso desde la preparación de la declaración del ISR anual, tenemos que identificar qué cuentas de pasivo tienen saldo deudor, que de repente son activos mal clasificados, o qué cuentas de activo tienen saldo acreedor, que pueden ser pasivos mal clasificados que nos estén disminuyendo el activo. Después, pues viene la parte del pasivo. Y al final del pasivo tenemos una sección exclusiva para la colocación, para la consignación, perdón, de rentas no afectas, que al final era lo que hablábamos, que estos van a ser los ingresos que ustedes obtengan fuera del territorio guatemalteco y lo anterior va a ser entonces la sección del pasivo, que vamos a ver así de forma general que les puede servir para el pago, la determinación del impuesto a la renta. Hay que ver si hay préstamos y confirmar en qué se utilizó el dinero que de esos préstamos adquiridos. ¿Por qué? A veces sucede de que las compañías solicitan préstamos y el préstamo les va a servir para pagar dividendos o el préstamo les va a servir para apoyar financieramente a alguna compañía relacionada. ¿Qué significa? Que el uso de ese dinero no les sirvió para renta agravada. Entonces, al final, si la compañía adquiere préstamos, tiene que ser para capital de trabajo, para poder adquirir tal vez la compra de mercadería. Entonces, ¿y por qué lo tenemos que ver? Porque estos préstamos nos van a generar intereses. Si la adquisición de esos préstamos no me genera una renta agravada, entonces es los intereses que me genera ese préstamo, los tendríamos que considerar como no deducibles. Necesitamos también confirmar la revisión de provisiones de que tengan registradas, porque la ley no me permite hacer provisiones. Únicamente tenemos las provisiones por por el tema de rentas del trabajo, pero específicamente por prestaciones laborales, por bono 14, aguinaldo, indemnización. Y lo otro que se podría como clasificar como una provisión es el tema de la estimación de cuentas incobrables. De ahí cualquier otra provisión debe ser considerada como gasto no deducible. Sin embargo,
En los únicos casos especiales que también podríamos reportar una provisión es el registro de gastos que sabemos que vamos a recibir la factura los primeros meses del año. ¿Y por qué? Porque no podemos después registrar un gasto que no es del periodo, porque también este sería no deducible. Entonces, cuando se da eso, vamos a dar un ejemplo más adelante de en qué casos sí podríamos reportar una provisión que no sea clasificada como prestaciones laborales o el tema de la estimación de cuentas incorales. También la revisión de los impuestos por pagar, hay que confirmar que efectivamente lo que estamos dejando IVA por pagar coincidia con nuestro libro de ventas, ¿verdad? Y con los ingresos que estamos reportando y se valida el movimiento del patrimonio. El movimiento del patrimonio, ¿por qué lo confirmamos? Porque a veces se da que hay disminución de las utilidades por distribuir. Entonces tenemos que tener una justificación de por qué hay disminución. Regularmente puede ser de que distribuyeron dividendos y estos no fueron reportados y por lo tanto no se pagó un impuesto a la renta de rentas de capital por esos dividendos que se distribuyeron. Entonces, estas son pruebas generales que podemos validar por medio del pasivo y del patrimonio. De ahí tenemos la sección 6. La sección 6 va a ser la validación de todos los ingresos que caigan en la categoría de rentas de capital. Aquí vamos a ver facturas que tal vez nosotros tuvimos por temas de arrendamiento, como vimos al inicio, si nosotros tuvimos intereses bancarios y pues el banco nos retuvo nuestra retención de ISR por rentas de capital, el tema de loterías, el tema de las facturas especiales, cuando se ve por tema de exportadores. Entonces, todos estos ingresos que son por rentas de capital se clasifican en esta sección. La sección 7 va a ser la de ganancias y pérdidas de capital. Esta va a ser la consignación de la negociación de activos. Aquí pues esta declaración va a ser la copia fiel de todas sus declaraciones 1321 que han reportado durante todo el año. Entonces aquí va a ser la sumatoria de todas esas ventas de activos que tuvieron durante el año y van a reportar cuánto vendieron, cuánto fue la depreciación acumulada que se tenía, cuál fue en sí la ganancia o pérdida de capital que ustedes reportaron por esa negociación de activos. Y ahora vamos a entrar a la sección 8. El primer punto en la sección 8 va a ser el detalle de todos los ingresos que ha recibido la compañía bajo la categoría de actividades lucrativas. Aquí también tenemos que hacer la separación de todos los ingresos. ¿Y por qué? Porque hay distintas formas de que la administración tributaria tiene para poder validar la información que ustedes están reportando. Entonces, ahorita les voy a mostrar algunas de las pruebas que tal vez podrían ustedes implementar para poder confirmar que los ingresos. Vamos a los tipos de renta. Al final, ustedes, por medio de las declaraciones que ustedes hayan presentado, van a confirmar que efectivamente todos los tipos de renta estén correctamente clasificados en la declaración. Hay que confirmar cuál es la documentación de soporte, el origen que da esos ingresos para ver dónde es que deben ir clasificados. Hacemos el comparativo con otros impuestos, o sea, validamos, hacemos nuestra respectiva conciliación de ingresos por medio de las declaraciones de IVA y de las otras declaraciones que ya se han presentado también ante la Administración Tributaria. El uso de herramientas electrónicas, pues actualmente la Administración Tributaria nos da distintas herramientas para poder validar nuestros ingresos, como por ejemplo el tema de las libros, el tema de la generación de las facturas electrónicas, ese reporte nos puede servir también para conciliar nuestros ingresos y pues hacemos una validación también por medio de los estados financieros. Aquí, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a confirmar qué cuentas, por ejemplo, tenemos en ingresos que tengan saldo deudor, con el objetivo de confirmar también si no me están disminuyendo mis ingresos y en realidad son gastos mal registrados o viceversa. Que mis gastos estén cuentas que sean ingresos y que estén mal clasificadas y por ende me están disminuyendo mis gastos. Y porque es importante también clasificarlo bien si al final el efecto neto va a ser el mismo, siempre por el tema del ISO. Al final, todos los ingresos tienen que estar clasificados bajo la sección de ingresos porque, como les comentaba anteriormente,
para el cálculo del ISO lo tengo que estimar bajo la base de los activos o sobre la base de los ingresos. Entonces, por eso es que yo desde la preparación de la declaración tengo que determinar todos mis ingresos que tienen que estar reportados en esta categoría número 8. Otro punto también, pues como ya hablábamos, el tema de como ya les mencionaba, asiste libros, facturación electrónica y pues la presentación de las declaraciones del IVA, que esto les va a servir a ustedes para confirmar la información y pues también por medio del e-servicios o de la banca virtual que ustedes tienen de la SAT. Les sirven las importaciones, pero esto no es para los ingresos, sino que va a ser para confirmar algunas secciones que vamos a ver posteriormente ahorita en la presentación. Ahora en la sección 8.21 y 8.22, pues aquí pues vamos a tener el detalle del costo de producción y el costo primo. Estos reportes al final vienen a formar parte de la sumatoria de lo que ustedes van a declarar dentro de su costo de ventas. ¿Qué pruebas generales? Al final, si ustedes no van a ser los especialistas en costos, ¿verdad? Sino tal vez solo van a ver algunas áreas o van a ver específicamente algunos montos, algunas pruebas generales que les pueden servir para ver qué información se presentó en la declaración del año anterior. ¿Por qué? Porque en la sección de activos tuvieron que haber reportado un inventario final y ese mismo inventario final tiene que ser el inventario inicial para la sección del costo de ventas. La información de importaciones, que es lo que les estaba mencionando, al final, por medio de la banca de SAT, ustedes pueden validar las importaciones que están reportando y cuál es su estatus actual, que eso también les va a servir para poder llenar la información del costo de ventas. También nos sirve el tema del informe de inventarios. Las compañías pues que se dediquen a la venta de productos y también las de servicios, pero aquí en servicios un informe de inventarios va a ser a cero, pero toda la compañía que se encuentre inscrita bajo el régimen de actividades lucrativas, la de utilidades, tiene que reportar el informe de inventarios. Si es a servicio, se presenta valor cero, o en el caso de que sí tenga productos para la venta, pues nos sirve para poder validar el tema del costo de ventas. ¿Y por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, mi costo de ventas me reporta un inventario final y en mi informe de inventarios yo tengo que estar reportando mi detalle de mis inventarios finales al 31 de diciembre. Este reporte de inventario se presenta de forma semestral y el que les va a servir a ustedes va a ser el informe que reporten de julio a diciembre del año que ustedes están revisando. Y el método de evaluación de inventario. Esta prueba sí es un poquito para quienes conocen el tema de costos, que lo puedan y pueden indagar un poco más. Ahí sí que por medio de muestra y de ir a validar los cártex hay que confirmar qué método de inventario están aplicando, método de evaluación de inventario, porque, por ejemplo, de que la compañía ya en el proceso de registro estén aplicando un método WEBS y en realidad ustedes tienen autorizado ante la Administración Tributaria aplicar el método de promedio ponderado, entonces ahí vamos a tener una variación y puede ser que a raíz de que estamos aplicando un método que no tenemos autorizado, vamos a incrementar nuestro cálculo del costo de ventas. Por ejemplo, WEBS ni siquiera está autorizado en la ley y solo se pueden aplicar los métodos que establece la ley. Si ustedes necesitan aplicar otro método, van a tener que pedir autorización a la Administración Tributaria para poder reportar una información, para una evaluación distinta a la que le establece la ley y entonces ya por medio de la autorización de SAT usted ya podría aplicar algún otro método de evaluación. Entramos a la sección 8.3. Esta es la sección de gastos específicamente y lo mismo como las secciones anteriores que hemos ido conversando, tiene que estar detallada según cada rubro de la declaración. ¿Y por qué? Por lo mismo que hay algunas pruebas específicas que puede hacer la administración tributaria para ver que efectivamente la información sí esté correctamente detallada. Y pues aquí vamos a ver algunas características que tienen que cumplir mis gastos para poder aprovechar la deducibilidad de los mismos. El primero es de que todos los ingresos, si en caso no son del giro del negocio, perdón, todos los gastos, disculpen, todos los gastos que no hayan sido del giro del negocio, estos van a ser no deducibles. Que ustedes, por ejemplo, estén comprando
material de empaque que no les va a servir a ustedes directamente, sino que le va a servir tal vez a una de sus compañías relacionadas, entonces esto va a ser un gasto no deducible. También la obligación de efectuar las retenciones a las que ustedes les aplique, si ustedes son agentes retenedores de IVA, tienen que hacer todas sus retenciones de IVA. Si por las facturas que reciben de algunos proveedores les toca hacer retenciones de ISR también, o si emiten facturas especiales, lo mismo. Están obligados a emitir la constancia de retención y obviamente presentarlo ante la administración tributaria. De lo contrario, el gasto tendría que ser considerado como no deducible. Y aquí hay algo particular con el tema de las retenciones. La ley me dice, ok, si usted no me retiene, entonces el gasto es no deducible. Y algunos contribuyentes dicen, bueno, pues como no retuve, pues dejo el gasto como no deducible y ya no aprovecho el gasto y pues ya no tengo problema. Sin embargo, el Código Tributario lo obliga también a actuar como agente retenedor y entonces ahí tiene problemas de que sí o sí tiene que emitir las retenciones. Entonces, aunque usted deje el gasto como no deducible, no pierde la obligación de retener. ¿Y qué pasa? Que la multa por la omisión de una retención es del 100% del impuesto emitido. Entonces, imagínese que usted tenía que retener 100,000 quetzales tal vez a un no residente y no hizo la retención, entonces su multa es, aparte de pagar los 100,000 quetzales del impuesto, son 100,000 quetzales de multa. Y siempre y cuando, si usted identifica antes que la administración tributaria lo llegue a ajustar, que tenía esta omisión, pues usted tiene derecho a un descuento del 50%, o sea, estaría pagando 50,000 quetzales de multa. Entonces, al final, es preferible mejor pagar ustedes la retención antes de que sean auditados y ahí pues aprovechan, hay que ver el costo-beneficio. Al final puede ser que la retención sea de 100,000, pero el gasto es de 1,000,000. Entonces les trae más cuenta pues pagar por propia cuenta de ustedes, absorber esa retención, ¿verdad? Y reportar el millón del gasto para poder aprovechar la deducción. Para este caso, pues las retenciones que ustedes absorban por las retenciones de IVA y las retenciones locales de ISR, esas van a ser brocha. Y para el caso específico de las retenciones que ustedes absorban para no residentes, conservadoramente la retención es no deducible. Sin embargo, hay contribuyentes que han logrado defender que como hay proveedores del exterior que no aceptan la retención, entonces defienden su deducibilidad porque al final ellos necesitan adquirir esos servicios de esos proveedores del exterior y al no aceptarles la retención, la tiene que pagar la empresa porque si no cae en una omisión y pues han podido defender la deducibilidad de la absorción de esa retención. Pero como les digo, eso dependerá pues ya del criterio de que quiera tomar la compañía, el criterio pues un poco arriesgado de dejarlo como deducible o el criterio conservador de dejarlo como no deducible. Aquí hay una pregunta en el chat, me pregunta Dani, ¿habrá un límite para emitir facturas especiales? No hay un límite, sin embargo, hay que ver cómo se están emitiendo esas facturas especiales, si hay como que continuidad o que se estén repitiendo demasiadas veces las facturas especiales. ¿Qué caso se puede dar? Que al final ustedes en vez de pagarle sueldo a sus empleados, le estén emitiendo facturas especiales, eso ya es una simulación y ahí no les van a aceptar las facturas especiales. Como su nombre lo dice, tienen que ser casos especiales por los cuales ustedes tienen que emitir estas facturas. Se puede dar, por ejemplo, que ustedes hagan una actividad en la empresa y quieran dar algún desayuno y con el objetivo de ahorrar costos, pues le dicen tal vez a la señora que ustedes saben que de repente trabajó hace años en la empresa y que hacía pues comida rica, digamos, y de buen sabor. Entonces le pueden decir, mire, pues será que usted puede venir a hacernos un desayuno a todos para X actividad,
pero ella no va a estar registrada ante la administración tributaria. Entonces, por la adquisición de esa comida se puede emitir una factura especial. Por ejemplo, tal vez ustedes necesitan hacer una limpieza de algún área de la compañía y es muy grande el salón o algo así. Tal vez pueden contratar a algunas personas que no tienen trabajo, ¿verdad? Y pues ellos obviamente no van a estar registrados ante la administración tributaria, entonces se puede dar el tema de la factura especial. Entonces, no es que, o sea, la frecuencia que usted la emita es lo que se va a validar. No es que existe un límite como tal, sino con qué frecuencia las está emitiendo y a quiénes se las está emitiendo. Ot- un tema por el cual se puede emitir una factura especial es cuando tengamos los viáticos locales y no tengamos cómo soportarlos. ¿Qué va a ser? Y si, por ejemplo, usted manda a sus empleados a alguna montaña para poder ir a ver tal vez algún mineral o algo así por el estilo, entonces en esa montaña tal vez cerca no van a haber hoteles, pero sí puede haber tal vez algunos ranchitos o algunas casitas que estén cerca de la montaña en donde tal vez los dueños de ahí les pueden alquilar algún cuartito, pero obviamente ellos no son contribuyentes especiales, entonces ahí sí se puede dar el tema de la factura especial bajo la figura de viáticos. También compra de comida en lugares así donde no va a llegar un campero, un McDonald's, o sea, comida rápida, ¿verdad? Entonces ahí se pide o se emite esa factura especial para poder cubrir el tema de viáticos. Pero eso sí, los viáticos tienen que estar debidamente integrados y soportar y explicar qué dónde pagaron y cuánto fue el monto para poderlo emitir. ¿Por qué? Porque si ustedes están pretendiendo cubrir pagos de remuneraciones a los empleados por medio de facturas especiales, entonces caemos a lo mismo de simulación. ¿Y por qué simulación? Porque usted lo que está tratando de perdón, de omitir es el pago de prestaciones laborales y ahí pues lo pueden demandar. ¿Y cómo se crean las facturas especiales? Y aquí está la pregunta en el chat. Pues ahí usted tiene que solicitar por medio de la habilitación, perdón, tiene que solicitar ante la administración tributaria el poder emitir facturas especiales. Entonces ya usted habilita la resolución para poder emitirlas. O sea, al final es un trámite que se hace ante SAT y tengo entendido que usted ya lo puede hacer, como al final ya todo es en línea, pero lo puede hacer directamente desde su banca virtual de la administración tributaria. Ok, otro tema, pues para poder aprovechar la deducibilidad, es de que todos los gastos tienen que ser del periodo. No pueden adelantar gastos del año siguiente ni tampoco reportar gastos de años anteriores. Todos esos gastos van a ser no deducibles. Y aquí me dejaron otra pregunta, siempre referente a factura especial que se aplica para viáticos del extranjero. No. Ahorita vamos a ver más adelante cuáles van a ser los requisitos específicos para viáticos del extranjero, pero de una vez, para viáticos del extranjero no se emite factura especial, solo es para viáticos locales. Ok, entonces otro punto importante es de que todo sea para generación de renta grabada, que cada gasto cumpla con su documento de soporte, cada gasto tiene que tener un soporte para poder ser deducible y el tema de bancarización y máximos deducibles. Bancarización va a ser que cualquier gasto que ustedes tengan tiene que ser pagado por los medios bancarios. Una transferencia, el tema de un cheque. Al final nosotros tenemos que demostrar esa salida de dinero que fue para el pago de ese gasto. ¿Qué sucede? A veces se da de que tal vez en el mismo periodo yo vine y le pagué, pero en el mismo mes, perdón, yo le pagué primero 5,000 en efectivo a un proveedor. Luego al mismo proveedor 10,000 quetzales en efectivo. Luego al mismo proveedor otros 10,000 quetzales en efectivo. De ahí otros 10,000 en el mismo mes. Entonces aquí nos está dando el tema de bancarización y se los puede ajustar. Incluso hay algunos auditores muy quisquillosos de que se les pueden decir, miren, sumando todas las facturas de todo el año, me da más de 30,000 quetzales. Entonces se los pueden ajustar. Entonces lo mejor es utilizar los medios bancarios. ¿Qué es lo que se podría justificar como utilización de efectivo? Van a ser los gastos de caja chica, compra de azúcar, compra de agua pura, que al final, en ese momento que llegue el señor del agua pura, pues tal vez solo van a comprar 5 garrafones y entonces no le pueden hacer transferencia. Entonces, esos gastos específicos son los que se podrían justificar para pagarlos en efectivo. De ahí todo lo demás
si sabemos que a futuro nos va a superar los 30,000 quetzales, entonces nos pueden llegar a ajustar por no utilizar los medios bancarios. Y con los máximos deducibles, que eso lo vamos a ver ahorita, van a ser los gastos que yo tenga algún límite de deducción y también un requisito documental. Entonces aquí vamos a empezar primero por las mejoras a los inmuebles arrendados. Yo puedo depreciar todas las mejoras que haga a los bienes arrendados siempre y cuando lo realice dentro del periodo del contrato. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy arrendando un inmueble a 10 años y yo tal vez tuve que levantar una pared o tal vez arreglar distintas áreas que me implicó un gasto representativo, entonces esos gastos los puedo depreciar, pero va a ser dentro del periodo de los 10 años. No puedo depreciarlo por un periodo mayor, ni tampoco si, por ejemplo, el contrato termina, yo estoy arrendando por 5 años, pero mis mejoras las estoy haciendo en el año 6, que yo quiera depreciarlas en 10 años, pero yo estoy en el año 6, ahí lo que tiene que hacer es depreciarlo en los 4 años que le quedan del periodo del contrato. No puede pasarse de ese tiempo. ¿Qué pasa en algunos casos en donde resulta de que por X y motivo, lo que se dio ahorita en la pandemia, que tuvieron que decir, mire, ya no, gracias, ya no puedo arrendar el inmueble? Entonces existe ahí una terminación anticipada del contrato y ahí se da la figura de depreciación acelerada, porque entonces de tal vez 5 años que tenía el contrato y por el tema de cierre o de la necesidad de decir que ya no puede arrendarlo, lo termina en 2 años y medio, significa que usted va a tener que acelerar la depreciación a esos 2 años y medio. Y conservadoramente esa depreciación se considera no deducible porque estás acelerando su periodo de depreciación. Con el tema de asesoramiento y honorarios al exterior, aquí tenemos 3 requisitos documentales para poder aprovechar su deducción. El primer punto es la factura. Sí o sí, usted tiene que tener factura. De lo contrario, es no deducible. Si, por ejemplo, en vez de una factura le dan un recibo, lo que tiene que hacer para poder aprovechar su deducción es pagar timbres fiscales. Y así usted ya puede aprovechar la deducibilidad de esos honorarios del exterior. El segundo punto va a ser el tema de el contrato, que al final el contrato también les sirve para poder soportar por qué está adquiriendo esos servicios del exterior. Y el tercer requisito documental, específicamente para asesoramiento, es que usted tenga el informe o el dictamen del especialista que le prestó el servicio. Hay casos en donde la Administración Tributaria también ha solicitado para el tema de honorarios este informe. Sin embargo, la ley especifica que solo para asesoramiento es que usted tiene que tener el informe o el dictamen del especialista que soporte el servicio que usted adquirió. Adicional a esos requisitos documentales, hay 2 puntos importantes que también tiene que cumplir para la deducción. El primer lugar, perdón, es el tema de haber realizado la retención de ISR no residentes. Si usted no realizó la retención, entonces esta va a ser gasto no deducible, que fue lo que ya conversamos anteriormente. Y por último, vamos a ver, aquí tenemos un límite de deducción. Para el tema de asesoramiento y honorarios del exterior, la ley me dice que yo no puedo aprovechar más del 5% de la renta bruta. Por ejemplo, si usted tiene 1 millón de gasto por asesoramiento, pero el equivalente al 5% de su renta bruta es de 800,000, significa que va a tener 200,000 quetzales de gasto no deducible por ese excedente que usted se pasa de esa perdón, de ese máximo deducible que le establece la ley. Veo aquí otra pregunta en el chat, dice, ¿el pago de horas extras se entrega con factura especial? No. Todo tema de prestaciones laborales no se paga con factura especial, solo viáticos y casos especiales que usted adquiera servicios con proveedores que no le den factura. Que es lo que hablábamos, alguna señora que le venda comida o algún señor que le llegue a hacer limpieza o que tal vez le llegue a arreglar algunos chorros o algo así. Ahí es donde aplica factura especial.
todo el tema de prestaciones no se cubre con factura especial. Eso es simulación y ahí es donde se ve el tema de cuál es mi límite. Si usted está emitiendo una factura especial durante un año completo a una persona, significa que durante un año completo usted le pagó sueldo y usted no lo está reportando. Bueno, ahora con el tema de viáticos. Entonces, como ya estábamos mencionando anteriormente, para poder documentar mis viáticos locales, yo solo lo puedo hacer de dos formas. Con facturas normales, es decir, las facturas que le entreguen por la compra de comida, por el tema de quedarse en algún hotel. Y si en caso, como ya habíamos mencionado, que no le den factura, entonces se da el tema de la factura especial. Y ahora con los viáticos del exterior. Con los viáticos del exterior solo tenemos que cumplir 4 requisitos. El primero es el motivo del viaje. ¿Por qué es que su empleado necesita salir de Guatemala y que es el hecho de salir de Guatemala a usted le va a servir para generar renta agravada? Esa salida de Guatemala entonces tiene que estar debidamente justificada. Tiene que haber un motivo en donde usted tiene que tener algún correo de soporte que le ha mandado el empleado, alguna carta firmada por el empleado en donde diga por X y motivo te va a salir al extranjero para poder seguir produciendo aquí en Guatemala. Perdón. El segundo punto va a ser el boleto de avión, el ticket de avión. Usted tiene que tener ese ticket como parte de sus requisitos documentales para soportar que efectivamente el boleto está a nombre del empleado que se fue, que salió de Guatemala. El tercer punto es la copia del pasaporte. Usted tiene que tener por lo menos la carátula del pasaporte donde estén los datos del empleado y donde esté el sello de entrada y salida al país. Entonces ahí usted demuestra que efectivamente usted lo mandó a Estados Unidos, entonces tiene que tener los sellos de que entró y salió a Guatemala y fue específicamente a Estados Unidos. Y el último requisito documental es el tema de las transferencias o los medios que usted le haya dado el dinero al empleado. Transferencia bancaria o el uso también que se da de alguna tarjeta de crédito corporativa. ¿Por qué? Porque al final ese dinero es lo que usted va a aprovechar como deducible. Esos son específicamente los requisitos documentales. No aplica aquí lo que me habían preguntado anteriormente, el tema de factura especial. ¿Qué sucede? Hay empleados que sí piden las facturas a nombre de la compañía del extranjero, pero esas facturas no me sirven a mí para deducción. Sin embargo, como parte del control interno, ustedes sí pueden implementar, solicitarle a los empleados ese listado de todo lo que se fueron a gastar y de preferencia que venga con factura o recibos. ¿Y por qué es que no se les pide facturas? Porque no en todos los países le van a dar factura de algunos le dan a recibo, un ticket, factura, entonces esos les puede servir, pero solo para control interno. No es que la ley lo pida. Anteriormente sí se daba la figura de que, que todos los documentos tenían que, si no eran facturas, se tenían que pagar timbres fiscales, pero ya con la ley de actualización tributaria eso quedó excluido, entonces ya no se menciona eso para el pago de viáticos, entonces viáticos solo tiene que cumplir estos 4 requisitos y el quinto que es el que les digo de tema de control interno. Tengo aquí una pregunta en el chat, dice, la retención de ISR se realiza en el momento del pago al recibir la factura por el asesoramiento. El hecho generador para la retención de ISR no residentes y para las retenciones de ISR por rentas de capital se da en el momento del pago. Si usted recibe la factura, por ejemplo, ahorita en marzo, pero paga la factura hasta en noviembre surge el hecho generador y hasta en ese momento usted tiene que pagar la retención. No antes, eh, hay compañías que tienen el criterio conservador que una vez recibida la factura, pues presentan la retención, pero el hecho general es en el momento del pago. Eso es rentas de capital y ISR no residentes. Ahora, cuando usted reciba facturas de proveedores bajo el régimen opcional simplificado, el tema también de facturas especiales y rentas del trabajo, también, digamos, retenciones de IVA podría ser otro punto. Para esos, sí, la retención se tiene que hacer en el momento que reciba la factura. Entonces, solo se lo voy a repetir. No residentes y rentas de capital, la retención sea en el momento del pago y retenciones a proveedores bajo el opcional simplificado, retenciones de IVA
y facturas especiales, esas se van a dar, hay rentas del trabajo, perdón, esas se van a dar en el mes que surjan, o sea, al final, cuando reciban la factura o el tema de rentas del trabajo, en el mes que usted le tiene que, mensualmente usted le tiene que hacer la retención a su empleado. Ok, el tema de destrucciones de inventario, pues aquí tenemos que cumplir requisitos documentales. Si usted destruye inventario, tiene que solicitar ante la administración tributaria, va a presentar un memorial en donde va a decir, miren señores, voy a destruir inventario para tal fecha y tiene que esperar 30 días hábiles para proceder con la destrucción. Adicional a este informe que usted presenta, tiene que tener usted em, el acta del abogado, digamos, que detalla el tema de la destrucción de inventario, la declaración jurada y la factura que usted tiene que emitir, porque al final esta destrucción de inventario va a estar afecta al pago del IVA. Si en caso, pues la administración tributaria no llega después o no da respuesta después de esos 30 días hábiles, usted da por hecho que se lo autorizaron y puede destruir su inventario. Aquí hay algo particular con el tema de la destrucción de inventarios. Em, la ley le dice que para el caso de productos perecederos no están afectos al pago del IVA. Pero ¿qué pueden ser productos perecederos? Muchas compañías pues clasifican como perecederos cualquier producto que tenga vencimiento. Anteriormente la ley del IVA especificaba que perecedero se clasificaba como un producto que no fue manipulado por la mano del hombre. ¿Qué significa? Si ustedes compraron fresas, las fresas se pudren. Entonces es un producto perecedero. Pero si usted compró las fresas y pasó por un proceso para volverlas jaleas, para volverlas tal vez algún juguito, entonces ya con eso y por los químicos que usted le agrega para alargar la vida de esas fresas, o por ejemplo, venderlas en conserva, eso ya no era clasificado como producto perecedero, porque ya pasó por la manipulación de la mano del hombre para alargar la vida de esas fresas. Entonces, eso se está grabado al pago del IVA. Actualmente la ley lo quitó, la ley del IVA ya no tiene esa cláusula. Sin embargo, en la práctica se ha visto que algunos auditores siguen clasificando solo como perecederos esos productos que efectivamente no han sido manipulados, el tema de verduras, el tema de fruta, el tema de carne. ¿Y por qué? Porque esos productos se les otorga esa exención incluso de poderlo destruir rápidamente, porque esos productos se arruinaron en 2, 3 días, ya apestan, ya tienen mal olor. En cambio, los otros pueden pasar hasta un año guardados y como están en frascos, entonces no hay problema. Entonces, conservadoramente, los productos que han sido manipulados están afectos al pago del IVA y por lo tanto se tiene que emitir su factura para evitar el tema de ajustes. Donaciones, con el tema de las donaciones, aquí tenemos límite de auxiliar y requisito documental. El requisito documental es que ustedes tengan los recibos autorizados por la Administración Tributaria de la entidad a la que ustedes le otorgan la, la donación y por ende ahí pues ya está soportado para que ustedes o sea, usted tienen ese recibo, perdón, en donde está autorizado por SAT de que puede recibir las donaciones, que está legalmente constituida como una entidad exenta. Y el otro requisito es la solvencia fiscal. A cualquier entidad que usted le realice la donación le tiene que solicitar la solvencia fiscal para usted tener garantía que efectivamente esa entidad se encuentra al día de todas sus obligaciones fiscales. ¿Qué pasa? Que donamos ahorita en 2022, en mayo, hicimos la donación y se nos olvidó pedir la solvencia fiscal. Y ahorita que estamos a punto de presentar la declaración del ISR anual, nos recordamos y la pedimos. Entonces, muchas compañías, cuando no se las han pedido, hasta en ese momento solicitan la solvencia ante SAT. ¿Y qué sucede? Que en ese momento las solvencias se las entregan con fecha del año 2023. Esa solvencia no cubre el periodo 2022, por lo tanto, el gasto lo tienen que considerar como no deducible. ¿Qué es lo mejor? Que en el mes que usted hizo la donación tenga la solvencia de ese mes y si no, por lo menos que la solvencia sea de diciembre, porque para diciembre la entidad va a estar solvente de todas sus obligaciones fiscales y con ello cubre la totalidad de todo el periodo y entonces usted ya puede sentirse tranquilo que con esa solvencia cubre el periodo fiscal, que es que usted realizó la donación. Y el segundo punto es el tema del máximo deducible. Aquí hay dos techos máximos.
La ley le dice, usted me puede deducir el 5% de la renta bruta en donaciones o hasta 500,000 quetzales. ¿Qué significa? Que si usted donó 1,000,000 a una iglesia y su renta, el 5% de esa renta bruta es 2,000,000, usted dirá, bueno, son 2,000,000 de mi 5% de mi renta bruta y mi donación es de 1,000,000. Puedo aprovechar la deducción, pero tuvo un primer tope que es el de los 500,000. Entonces no puede aprovechar más de 500,000. Viceversa, el mismo caso, usted donó, digamos, eh, usted donó siempre a una iglesia, pero ahora donó 450,000, pero su 5% de su renta bruta es 200,000, aunque no superó el techo de los 500,000, sí topó con el del 5% de la renta bruta, entonces solo puede aprovechar el techo menor. Y con el tema de regalías tenemos requisito documental, el contrato y la factura. Y estos tienen que estar, cualquier contrato con algún proveedor del exterior tiene que estar en español, porque también puede ser ajustado. Y adicional, también cumplir con la respectiva retención de ISR no residentes. Y bueno, por hoy vamos a dejar hasta aquí la clase. La otra semana van a continuar conmigo para ver siempre el tema del impuesto a la renta. Y ahorita les voy a compartir el link de la asistencia. Ahorita quiero validar si alguien levantó la mano. Paola, ¿cuál es su consulta? Buenas noches, licenciada. Disculpe, en la parte del pasivo, donde hay una casilla de rentas exentas, en el caso de los colegios, solamente debería ir la cantidad por lo que dice el artículo 7 de la ley del IVA, ¿verdad? ¿Así es? ¿O no? ¿O qué es lo que se debe hacer ahí? Sí, al final los colegios tienen exención, digamos, o sea, les aplica como renta exenta únicamente por el pago de colegiaturas e inscripción. Todo lo demás, que es venta de uniformes, venta de libros, eso va a estar grabado, entonces no se clasifica como exento. Ah, muy bien. Pero ahí sí podría colocarlo los derechos de examen también, ¿verdad? Colegiaturas e inscripciones. Sí, al final, yo tengo entendido también se podría ver el tema del derecho de examen, sí se podría clasificar ahí. Sí, ahí en el artículo 7 de la ley del IVA dice también derechos de examen. Sí, entonces todos esos ingresos que la ley le otorga la exención son rentas exentas. Ah, muy Lo bien. que no, entonces sí va a tener que tributar impuestos. Ah, bueno, está bien. Muchas gracias, licenciada. Ok, con gusto. Bueno, no sé por qué están preguntando, a mí me da curiosidad cuando me preguntan cuál es el tema visto, entonces no sé si ingresaron tarde o cuando, miren, alguien me preguntó por una vez por chat que no pudo asistir, entonces le dije, bueno, dígame, explíqueme tal tema y casualmente alguien compartió las capturas de pantalla en el chat, entonces no sé, tal vez estoy juzgando mal, pero me mandó los listados de lo que decían las capturas de pantalla. Entonces, recuerden de que cada asistencia tiene una ponderación y casi que siempre es la explicación de los temas, no es el título, sino que es la explicación de lo que ustedes hayan entendido. O sea, no se va a calificar que sea textual de lo que dice la ley o que sea exactamente con las palabras que yo les di, sino que es la comprensión que ustedes hayan tenido de la clase, porque ahí cuando uno lee se da cuenta si en realidad asistieron o si se les dificulta algún tema. Pero si solo colocan los títulos, entonces al final significa de que o están entrando tarde o de repente no han entendido qué es lo que ustedes tienen que colocar para la asistencia. Entonces, procuren llenarlo, ahí sí que al llenar esa asistencia es como una pequeña evaluación al final y si se dan cuenta no son muy complicadas, son 2, 3 preguntas que se les hacen de lo que se vio durante toda la clase. No se les hacen preguntas que no sé, de temas que no hayamos visto. Entonces, muchas gracias, éxitos a los que están ahorita en temporada alta para la presentación de impuestos y nos vemos entonces la siguiente semana. Que tengan una excelente noche. Feliz Feliz noche. noche.